Dios les bendiga, amada iglesia. Como decía el hermano, mi nombre es Miguel Hernández, de la congregación de Padre Hurtado. Pastoreo ahí junto al pastor Boris. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí junto a ustedes en esta mañana. Qué bendición el poder compartir su palabra, que es lo que nos llena completamente y es la voz de Dios en la que nos está hablando constantemente. Así que doy gracias al Señor por estar en este lugar y con seguridad creo que cuando hay obediencia hay bendición, pero cuando hay santidad hay presencia de Dios. Entonces, creo que lo primero ya lo hemos elegido bien, hemos obedecido a llegar a este lugar y hay bendición sin duda. Pero para que haya presencia de Dios tiene que haber santidad en nuestras vidas. Y para esto quiero que podamos hacer una oración para que el Señor en esta mañana pueda tratar con nuestras vidas y que pueda santificarnos. ¿Para qué? Para que haya presencia del Señor. ¿Cuántos de esta mañana desean presencia del Señor? ¿Lo anhelas, lo deseas? Tiene que ser una necesidad. Invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias en esta mañana por estar junto a nosotros. Gracias porque sin ti, Señor, nuestra vida sería distinta. Gracias, Señor, porque nos acompañas todos los días. Y hoy en esta mañana estás aquí en medio nuestro y en nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor es derramado, Señor, sobre nuestras vidas. Tu misericordia es renovada cada mañana. Y es por eso que en esta mañana también quieres tratar con cada uno de nosotros. Habla nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor, hoy más que ayer. Gracias, Señor, porque estás aquí en medio nuestro. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 1. El hermano en su devocional ya dio alusión de algunos versículos que vamos a leer en esta mañana. Hechos capítulo 1, desde el verso 1. Dice así, en el nombre de Jesús. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí, mientras detengan ahí la lectura, vamos a continuar leyendo algunos versículos. Sin duda la presencia del Señor está alrededor de toda la tierra. Dice su palabra que toda la tierra está llena de su gloria. Pero lo que Dios quiere hacer en esta mañana es llenar su casa, su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Cada uno de nosotros. Así que si la presencia está en todo lugar, ¿cómo no va a querer que su presencia esté en nuestras vidas? Así que si esta mañana anhelas su presencia, anhelas que Él pueda cautivar tu corazón y llenarte, es simplemente que tú propongas este deseo y el creer que esto puede ocurrir. Creo que debemos pasar o saltar en este tiempo de lo natural a lo sobrenatural, donde realmente se vive esta batalla espiritual, donde realmente se puede lograr las victorias, es cuando la vida de oración, la vida espiritual está completamente en combate y dispuesta a vivirlo. A veces nos acostumbramos, iglesia, a tener nuestra rutina de cultos de forma normal, asistir, y así se nos pasan los meses, los años. Pero creo que tenemos que saltar a un
a un momento donde Dios quiere hacer algo con su iglesia, donde Dios quiere usar a su iglesia en medio de esta generación mala y perversa. Y para esto es lo que vamos a vivir en esta mañana. Si todos acá quieren ser llenos de su presencia, puede ocurrir si la iglesia lo desea de esa manera y lo pida a Dios con un corazón sincero y humilde. Es Él el que puede escudriñar nuestro corazón, el que puede ver dentro de nosotros. Así que les invito a que puedan estar dispuestos a recibir de esta presencia del Señor. Bueno, hemos dado lectura a estos primeros versículos y cuando Jesús, antes de ir al cielo, estuvo enseñando y siguiendo discipulando a sus discípulos, ¿cierto?, mientras el Espíritu Santo les daba órdenes, indicaciones para los que iban a quedar acá. Y durante 40 días, ¿cierto?, estuvo ahí presentándose, hablándoles del reino de Dios, de las verdades, y aún seguimos hablando de las verdades del reino, obviamente. Pero estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Jesús en los evangelios ya había mencionado respecto a lo que vendría, a la llenura del Espíritu Santo. Esto vendría para ellos. Pero le indicó que se quedaran ahí en ese lugar, que no se fuesen de Jerusalén, porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que es una promesa tal vez a corto plazo, cuando alguien nos dice: no, el próximo año pretendo regalarte esto. Pero Jesús le dice: no, dentro de muchos días. Iban a pasar solamente unos días. Yo me imagino tal vez los discípulos ahí levantándose cada mañana, yendo a algún lugar para poder esperar esta promesa y preguntándose tal vez: ¿será este día que vendrá el Espíritu Santo a llenarnos? Y tal vez pasaron 2 días, 3 días y se reunían nuevamente en la oración a buscar de su presencia, a estar juntos. Uno se imagina estas cosas cuando comienza a dar lectura. Y dice que no dentro de muchos días. Tal vez estos no muchos días se puede convertir en un día, tal vez, para los que estamos acá. Tal vez el Espíritu Santo quiere llenarte hoy y no en varios días más, sino que sea hoy. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo quieren así? ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo hoy pueda llenar sus vidas? Esta promesa decía de no muchos días. ¿Y saben qué? Jesús se presentó a más de 500 personas. Y ustedes saben que en Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, y dice que de repente vino su presencia y llenó el lugar donde estaban todos reunidos, pero habían como 120 personas, como 120. Y esta promesa se la mostró a más de 500 personas, pero 120 abrazaron este deseo de ser lleno de su presencia. Acá no sé cuántos hermanos habemos, pero puede ser que Jesús nos esté diciendo esta promesa y solamente algunos la puedan abrazar. Espero que no. Espero que todos los que estamos acá podamos abrazar esta promesa y adaptarla para cada uno según su necesidad. Verso 6 del capítulo 1 de Hechos. Vamos a continuar lectura. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren los discípulos, la pregunta ingeniosa y urgente que tenían en ese tiempo. Ellos le preguntaron, Jesús hablando del Espíritu Santo, que iban a ser llenos del Espíritu Santo, y ellos le preguntan: ¿y cuándo vas a restaurar
el reino en este tiempo. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, la hora ni la fecha de lo que Dios ya tiene resuelto. Lo importante acá es que va a venir el Espíritu Santo para que puedan recibir poder, para que sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermanos que hacen evangelismo, hermanos que hacen misiones, hermanos que hacen distintos servicios en este lugar. Antes de hacer cualquier tarea, cualquier servicio, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. A la iglesia, a los discípulos les estaba diciendo, antes de que vayan a ser testigos, antes de que vayan a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, tienen que recibir el poder del Espíritu Santo, porque eso les va a dar la victoria frente a la palabra que entreguen. Y mientras estaban ahí, esperando el momento, Jesús les dijo, esperen un momento, quédense en Jerusalén, no salgan de este lugar. Así que debían estar ahí, esperando de esta promesa. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, vayan a predicar, vayan y hagan evangelismo, hagan misiones, formen bandas. No, le dijo, esperen, primero que venga el Espíritu Santo y de ahí vayan a ser testigos y prediquen el Evangelio, ¿cierto? Y hagan lo que tengan que hacer. Soy bueno para tomar agua, así que ahí me tienen que dar mi pausa ya. Y tal vez, iglesia, pensando en los discípulos, a veces como que nos desenfocamos de lo que realmente es importante y urgente. Los discípulos estaban pidiendo una libertad política, una libertad tal vez terrenal de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero Jesús le dice, ¡hey! Están desenfocados. Enfóquense en lo importante, en lo que realmente tiene validez, en lo que tiene vida. Y la vida es la que da el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos estado desenfocados? Queremos hacer, ¿cierto?, todo lo terrenal posible, pero el Espíritu Santo está diciendo, no, lo que tienes que hacer es ser lleno de mí, para que en el día a día, en tu trabajo y en tu familia, donde tiene que ser evidente, puedas mostrar que eres lleno de mi presencia. En la iglesia es fácil mostrar, ¿cierto?, que estamos bien, que somos espirituales. Algunos tienen cara de espirituales, casi de ángeles. Bueno, mi esposa que me acompaña tiene cara de ángel, porque es un ángel. Sí. Dada por Dios, gracias Dios. Entonces a veces nos desenfocamos, iglesia, nos desenfocamos. Queremos hacer todo acá en la tierra, lo posible. Pero Jesús le está diciendo, no les corresponde a ustedes saber ni la hora, ni la fecha, ni el momento, ni las sazones de lo que Dios ya tiene resuelto. Eso déjenselo a Dios. Dios sabe cuándo va a restaurar el reino. No iba a ser en ese momento, sino que iba a ser cuando Jesús volviera en la segunda venida, cuando toda la iglesia estaremos juntos con Él en el cielo. ¿Amén? Algunos dudaron. Preparen sus vidas porque Jesús viene pronto por nosotros. Y porque viene pronto quiere preparar nuestras vidas para preparar a la iglesia que esté llena de su santa presencia. Porque Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una novia blanca. Así que estos discípulos estaban desenfocados, pero Jesús lo único que quería y deseaba era que fueran llenos de la presencia de Dios. Acompáñenme a Números, al capítulo 11. Vamos a ver un relato de la vida de Moisés, una experiencia que vivió él que nos trae una enseñanza importante. Vamos a leer versos 16, verso 17 y de ahí nos vamos a saltar al 24. Números, capítulo 11, verso 16.
Esta es una conversación única, Dios con Moisés. ¿Cuántos quisiéramos estar en esta posición? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Hasta ahí mientras. Este relato me encanta, porque ustedes saben, que lo voy a mencionar más adelante, Dios disponía del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo venía en algunos momentos específicos. Entonces el espíritu de Moisés es el que iba a ser repartido, y ese es el Espíritu Santo que iba a ser compartido. Moisés ya estaba cansado, decía que era mucho trabajo, típico, ¿cierto? Cuando uno necesita ayuda, le dice al pastor, somos poquitos, por favor, súmense unos más. Entonces Moisés estaba cansado, llevaba una carga pesada, y le reclamó a Dios, y Dios le dijo: bueno, voy a responder esta petición, así que elige 70 hombres que puedan ayudarte con esta labor. Y acá es interesante también, que no solamente le dijo: ya, elige 70 hombres y comienza a trabajar en este ministerio al servicio, sino que le dijo: reúnelos, ¿dónde? En el lugar donde estaba la presencia de Dios, en el tabernáculo, donde descendía la nube, ¿cierto? Y donde solamente Moisés podía estar, pero ahora estaban 70 hombres que estaban siendo elegidos, juntos para llevar esta carga. Así que Moisés da la orden a estos 70 hombres que se reunieran, y como resultado, verso 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Me hace recordar directamente a lo que ocurría en Hechos, cuando se tenían que elegir a los hermanos que tenían que servir las mesas. Primero que todo, ¿qué veían en ellos? Eran llenos del Espíritu Santo. Eran buenos del Espíritu Santo, tenían buen testimonio. Entonces ellos eran los que tenían que ser parte del servicio. Así que Dios desde el principio comenzó a preparar a su pueblo, a su iglesia, en cómo funcionar, cómo trabajar. Entonces Dios tenía que preparar a esos 70 hombres, tal vez con un corazón dispuesto, tal vez con energía, tal vez siendo jóvenes, tal vez con toda la disposición. Pero Dios sabía que para que ellos llevaran un buen servicio, un buen ministerio, tenían que ser llenos de su presencia. Así que del espíritu que tenía Moisés lo compartió a estos 70. Pero hay algo que Moisés no se había dado cuenta. De los 70 que había sido llamado, solamente 68 llegaron al tabernáculo. 2 andaban por ahí perdidos. Verso 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué:
hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tú tienes celos de mí? Ojalá, escuchen aquí, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Miren lo que está pidiendo Moisés. Miren el deseo que está pidiendo Moisés. Acá Josué vino, ¿cierto?, a traerle este reporte. Hay dos que están en el campamento y que no están en el tabernáculo y están siendo llenos de la presencia de Dios y están profetizando. ¿Quién sabe que estos dos varones qué pensaban en su mente? Tal vez no soy digno, tal vez no estoy preparado, soy muy joven, no tengo la fuerza. Tal vez Dios se equivocó, tal vez no soy yo. Pero cuando Dios llama, cuando Dios pone tu nombre, lo inscribe, cuando Dios pone un llamado en ti, cuando Dios pone una necesidad en ti, cuando Dios quiere llenarte, te busca hasta en el lugar más escondido que estés, porque Él desea llenarte. Eran 70 hombres que tenían que ser llenos de este Espíritu Santo, de este Espíritu de Dios. 68 llegaron al tabernáculo, pero 2 estaban allí en el campamento profetizando, llenos del Espíritu Santo. Es como como Jonás, cuando quiso arrancarse de Dios y ahí Dios le hablaba. Jonás se escondía y Dios lo encontraba. Es imposible esconderse de la presencia de Dios. Esta entrega del Espíritu Santo para estos 70 hombres era para ayudar a Moisés con esta carga que llevaban en su vida, que no podía llevarla solo. Pero estos 2 hombres tal vez podría representarnos. A veces nos cuesta creer que Dios puede hacer algo en nosotros. A veces nos cuesta creer que Dios nos pueda llenar. A veces nos cuesta creer que Dios pueda bautizarnos con el Espíritu Santo. Pero no es que, el tema es que no pasa por nosotros. Es porque Dios desea llenar nuestras vidas. Está en su deseo el querer llenar nuestra vida. Está en su corazón que la iglesia pueda ser fortalecida en el Espíritu Santo. No se trata de ti, querido hermano, querida hermana. Se trata de Dios obrando en el tiempo que te toca vivir, en la generación que te toca vivir. Y te toca a ti escuchar en esta mañana este mensaje. Porque aquel que es lleno de la presencia de Dios, sin duda su vida no vuelve a ser la misma. Su vida es cambiada, es transformada. La vida de aquel que es lleno del Espíritu Santo no puede volver a ser la misma. Y es por eso que a veces nos viene el temor y nos complica. Porque Dios va a usar tu vida, la va a llevar a nuevos campos para evangelizar, para entregar la buena noticia. Y te vas a dar cuenta que no eres tú siendo usado, sino que es Dios mismo en ti queriendo obrar para su gloria. Porque todo es para glorificarle a Él. Hay un salmo, el 139, que dice: ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A veces queremos alejarnos de ese espíritu. A veces queremos alejarnos de su presencia. Porque estamos cómodos en lo que hacemos. Estamos cómodos en lo que vivimos. Pero déjame decirte, iglesia, esta mañana, que donde tú te escondas, en el lugar más escondido, si Dios quiere llamarte, te va a llenar de su presencia. Te va a buscar hasta llenarte, porque sabe que eso tú lo necesitas. Moisés viviendo esto, y miren el deseo en ese tiempo. Dice a los demás, o a Josué:
Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera espíritu sobre ellos. Eso era imposible en ese tiempo porque Jesús no había venido a morir por la humanidad. Era imposible que el Espíritu Santo llenara a todo el pueblo. Pero miren el deseo que tenía Moisés, ese deseo pastoral, ese deseo por el otro. Podría haber sido egoísta, no, los 70 y yo estamos bien. Pero el deseo de él era que todos fueran llenos de la presencia de Dios. ¿Y saben qué quiero esta mañana? Que todos acá fueran llenos de la presencia de Dios. Eso es lo que yo deseo en mi corazón y creo que en el corazón de Dios también quiere que acá en el Mata sean todos llenos de la presencia de Dios. Porque eso le va a llevar a los pastores acá a llevar una carga más ligera, más liviana. Porque Dios necesita hombres y mujeres que se sumen a este trabajo de evangelizar y de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pero antes de eso, antes de ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, tienen que ser revestidos por la llenura del Espíritu Santo. No sacamos nada, iglesia, de ir a predicar el Evangelio si el Espíritu Santo no está en ti queriendo hablar, porque es el Espíritu Santo quien habla a través de nuestras vidas. ¿A dónde huiré de mi espíritu, de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Él está en todas partes. Y luego Joel recibe esta promesa, abrazando el deseo de Moisés muchos años antes. Y dice en Joel capítulo 2, verso 28. Y acá esta es palabra para todas las familias. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cómo quedan con esto? Aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen jóvenes en sus hogares, aquellos que son jóvenes que están acá, los ancianos. Después de esto derramaré mi espíritu sobre algunos, sobre toda carne. Tócate allí donde estás tú. ¿Qué? ¿Eres de carne? Esta promesa es para ti, querida iglesia. Viene a derramarse sobre ti en este tiempo, porque la promesa que Dios da, la cumple. Dígame usted si Dios no ha cumplido alguna promesa. Dios todo lo que dice, lo cumple. Y cuando Joel comparte esto, abre una esperanza tremenda, mesiánica para los que vienen hacia adelante. Un nuevo tiempo donde vendría la gracia, un tiempo maravilloso donde no solamente algunos podían recibir de esto. Un nuevo tiempo. La obra del Espíritu en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, era bien selectiva, esporádica, temporal. Ese tiempo del Espíritu Santo lo podían vivir o venía sobre los sacerdotes, jueces, reyes, profetas. Sobre ellos venía el Espíritu Santo, era bien selectivo. Tal vez ninguno de nosotros, si hubiésemos vivido en ese tiempo, hubiésemos tocado esa parte. Pero eso ya pasó. En el tiempo de Moisés, Dios hacía una obra desde afuera hacia adentro. Le entregó las tablas de la ley donde el pueblo tenían que leer, ¿cierto? Y si abrazaban esa ley, venía a su corazón y podía ser cambiado. En tablas de piedra. Pero lo que Dios quería hacer con la humanidad, con su pueblo, era una obra desde adentro hacia afuera, integral, que la ley no lo podía hacer. ¿Quién lo podía hacer? El Espíritu Santo. Sabía Moisés y anhelaba esto, en que un día todo el pueblo de Dios pudiese ser lleno del Espíritu Santo. Voy a dar lectura de unos versículos, son bien puntuales, que Jeremías
lo escriben en su libro y dice así, Jeremías 31:33, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. E infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Ezequiel escribió lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El pueblo necesitaba un poder que obrara desde adentro hacia afuera. Necesitaba nuevos corazones y que la ley estuviese escrita en sus vidas, en sus corazones. Era el anhelo de Moisés, era el anhelo de Joel, que todos fueran llenos de la presencia de Dios. Y en el Nuevo Testamento aparece un loco apasionado por el Señor, Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó su ministerio preparando el camino del Mesías. Yo soy la voz que clama en el desierto, decía. Yo no soy digno de desatar su calzado. Que él crezca y yo pueda menguar, ¿cierto? Siempre él exaltaba a Cristo por sobre todas las cosas. Pero una de las predicaciones o enseñanzas que él realizaba era la siguiente: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Jesús venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan sabía que con todo el esfuerzo que él podía hacer era solamente preparar el camino para lo que vendría hacia adelante. Él lo tenía muy claro y sabía que si Jesús venía, podía traer esto y podía cumplir el deseo de todos estos antepasados, de que Él venía a derramar su espíritu, no solamente sobre unos, sino que sobre todos. Juan el Bautista sabía que no podía cambiar su interior, sabía que solamente Jesús podía hacerlo, podía hacer que el pueblo se arrepintiera, que entendiera de arrepentimiento, pero no tenía el poder para que ellos guardaran los mandamientos en sus vidas. Esa era obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Leímos al principio donde Hechos nos relata de que la llenura del Espíritu Santo iba a ser no dentro de pocos días. Les mencionaba también que esa espera tal vez nos representa, acá dicen días, pero yo no sé cuántos de acá han sido bautizados por el Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Es una promesa para la iglesia que tiene que cumplirse en cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser un deseo, un anhelo también. Pero tal vez algunos han vivido años esperando esta promesa. Tal vez algunos que son nuevos, pocos días le es aceptable. Unos meses tal vez sí. Pero aquellos que llevan tal vez años esperando esta promesa, yo les vengo a animar en esta mañana. Esa promesa es para ti también. Pero es en el momento en que Dios quiere. ¿Será que Dios quiere que hoy sea el momento? Dice su palabra en Hechos 2 que de repente vino la llenura del Espíritu Santo. Un de repente. ¿Será que de repente el Señor venga esta mañana y nos llene de su presencia? ¿Te gustaría que viniese de repente y te llenara completamente? Dice que la llenura del Espíritu Santo puede ser renovada todos los días. El bautismo con la señal de hablar en lengua es un hito que ocurre en la vida del creyente
es perfeccionada cada día por el Espíritu Santo, pero la llenura es todos los días. Una de las cosas que también quiero recordar es que tú has sido sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, amén. Está en ti, está en ti. Pero lo que Dios desea en este tiempo, en esta generación, y si quieren un avivamiento en verdad, tienes que partir por ti, por tu propia vida, por tu corazón, adecuándolo al corazón de Dios, que el Espíritu Santo limpie todo lo que tenga que limpiar, para que el Espíritu Santo te llene por completo, desde la cabeza hasta la planta de los pies, que puedas ser revestido de poder, y cuando hables en tu trabajo, cuando hables en tu familia, el poder de Dios pueda actuar. La llenura del Espíritu Santo se hace tan evidente en nuestro trabajo y en nuestra familia. Ahí tú muestras que eres lleno del Espíritu Santo. Vendría poder y fuego. Incluso Pablo se atreve a decir esto: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no es de él. Pero gracias al Señor, que todos los que estamos acá tenemos el Espíritu Santo porque hemos sido sellados. Por lo tanto, tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas. Pero muchos profetas y sabios, muchos hombres en el Antiguo Testamento desearon y anhelaron ver lo que nosotros hoy podemos vivir. Tener al Espíritu Santo en medio nuestro. Imagínense, cuando Moisés comenzó a elegir a estos 70, ¿cuántos más tal vez quisieron ser elegidos? ¿Cuántos tal vez desearon? Yo también quiero, yo también deseo ser parte y quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy, todo el que desea, pueden ser 70, 100, 200, 500, todos los que desean ser llenos de la presencia del Señor, pueden venir, pedirlo, ¿cierto? Y recibirlo, porque es una promesa para su iglesia, para todos aquellos que creen en Él. Así que el anhelo de Moisés, el deseo de él, el deseo de Joel, era que tú y yo, en este tiempo, pudiéramos disfrutar de su presencia. Él mora en cada uno de nosotros. Y el deseo de Moisés se hizo realidad. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven Jesús. Pero como les decía, tenemos que estar preparados para ese momento cuando el Señor venga por nosotros. La llenura del Espíritu Santo es constantemente a diario, donde podemos ser inundados por esta presencia. Pero se manifiesta cuando hay una necesidad en las vidas de Dios, en las vidas nuestras, donde Dios quiere reposar, donde Dios quiere depositar de su presencia, para depender de Él, para confiar en Él, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Y Él nos va a llevar a la humildad, a ser humildes. Si alguien viene con un ego alto delante de Dios, Dios, dame lo que me corresponde, difícilmente Dios lo va a poder dar. Pero si tú vienes humildemente pidiendo a Dios: Dios, yo necesito esto para servir mejor, para servirte mejor, para ser un buen hijo tuyo, una buena hija tuya, para bendecir y exaltar tu nombre donde quiera que vaya. Hey, si lo necesitas, esto es para ti. Jesús en Lucas, capítulo 4, 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos. Jesús diciendo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí.
¿Cuántos pueden decir en esta mañana, el Espíritu Santo está sobre mí? El Espíritu Santo está sobre ti, iglesia, está sobre ti, está sobre nuestra vida, está rodeando esta iglesia, está rodeando la tierra, su presencia. El Espíritu Santo está haciendo una obra en aquellos que desean, ¿cierto?, ser usados por el Señor. No podremos vivir conforme al llamado de Dios, no podremos imitar a Dios, no podremos andar en su amor, no podremos andar en sabiduría si no somos llenos del Espíritu Santo. Si hay algo que necesitamos con urgencia, iglesia, en este tiempo es ser llenos de la presencia de Dios. Tú puedes saber mucha Biblia, querido hermano, y eso es bueno. Pero lo que necesitamos es la herramienta poderosa que nos va a dar la victoria en el día postrero, en el día siguiente. El que te va a llenar, el que te va a acompañar en el día a día, cuando venga el día malo, cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, va a estar el Espíritu Santo contigo para darte esa victoria que necesitas. No solamente la necesitas para ir a entregar la buena nueva, que es cierto, es la responsabilidad que tenemos, sino para vivirlo a diario en lo cotidiano. Cuando estoy haciendo mis cosas lleno del Espíritu Santo, cuando tengo que hacer algún trabajo lleno del Espíritu Santo, es ahí cuando Dios hace una obra perfecta y muestra al mundo el Dios verdadero en el cual hemos creído. Tal vez eres de esos dos que estaban medio perdidos. Tal vez eres de esos dos que estaban dudando. Tal vez eres de esos dos que se quedan dormidos y llegan tarde a todas partes. Tal vez eres de esos dos que estaban dudando por no creerle a Dios completamente. Pero en esta mañana Dios te quiere invitar a que te puedas sumar a estos 70, convencido de que Dios ha escrito tu nombre para llamarte, para bendecirte, para llenarte de su presencia. ¿Lo crees, iglesia? ¿Crees que Dios pueda llenar tu vida? ¿Crees que Dios pueda bautizarte en el Espíritu Santo? ¿Crees que Dios pueda llenarte? Los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, les pregunto, ¿crees que Dios puede bautizarte en el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que hoy pueden ser llenos de su presencia? Le invito a ponerse en pie y vamos a orar. Y mientras estamos en pie, el Espíritu Santo que pueda hacer la obra en tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo, querida iglesia, no tiene que ver con lo terrenal, no pensando en lo que Dios puede hacer en esta tierra, sino en lo que Dios está obrando en lo sobrenatural. Tal vez estábamos desenfocados y hoy el Señor te está enfocando en lo verdadero, lo importante, en ser lleno de su presencia. Porque Dios quiere que salgas de acá fortalecido en victoria. Como les decía, aquel que es lleno de la presencia del Señor no puede ser igual desde ese momento hacia adelante. Lo digo porque lo he vivido de esa manera. No podemos volver igual a nuestra casa cuando el Señor te hace esta invitación. Eres parte de esos 70 iglesias invitados a ser llenos del Espíritu de Dios. Eres parte de esos 70 para que el Señor pueda fortalecer tu vida y para que de este lugar salgas cambiado. Y quiero hacer una invitación esta mañana. Aquellos que tal vez ha pasado tiempo y no han sido renovados en la presencia del Señor, que pasen acá adelante. Aquellos que han estado orando este último tiempo para ser bautizados por el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, yo te invito a que puedas pasar acá adelante. Es una acción de fe, es una acción de rendición. Cuando hay obediencia, hay bendición.
con santidad hay presencia. Yo no sé si tú quieres recuperar tu vida con Dios, santificando tu corazón, tu vida. Tal vez estás desenfocado, has vivido desenfocado todo este tiempo. Y Dios quiere ordenar tu corazón, tu vida. A lo mejor Dios quiere que puedas volver a Él con un corazón sincero. O el Señor tal vez quiere hacer un pack completo en esta mañana contigo, que pueda ser bautizado y llenado con su presencia. Quiero invitar a los pastores que me puedan ayudar a orar por los hermanos que están acá adelante, porque han dado un paso de fe, de que el Señor pueda hacer y puede cumplir su promesa en esta mañana, porque la iglesia es para todos aquellos que quieren servir al Señor con una pasión poderosa. Necesita del Espíritu Santo. Si quieres ser un predicador, alguien que enseña, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Si quieres ser un creyente fiel al Señor hasta que Él venga, necesitas del Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo deseas o lo anhelas. Y quiero decir que no simplemente lo tienes que desear y necesitar. Es un mandato y una promesa del Señor que esto ocurra en tu vida. Incluso para servir la mesa necesitas de la llenura del Espíritu Santo. Pero yo no sé si tú quieres servir al Señor. Cuando sea la invitación, cuando se te dé la invitación a servir, ¿sabes qué uno ve? Que tú seas lleno del Espíritu Santo. Porque aquel que sirve al Señor con el Espíritu Santo es distinto, se nota porque hay poder de Dios. El Señor en esta mañana quiere llenar, quiere renovar. Aleluya. Si hay alguien más que quiera pasar adelante, tiene la oportunidad de hacerlo. Vamos a ministrar a estos hermanos. Y mientras oramos, le pido a los músicos que le paren una canción como el siervo, este siervo que tiene la urgencia de vida vital de buscar esta agua, porque si no la encuentra, el depredador lo mata. Porque si no encuentra esa agua, muere, o por necesidad de sed, o porque su depredador lo puede encontrar por no estar limpio. ¿Cuántos tienen sed en esta mañana de ser llenos de su presencia? ¿Cuántos quieren ser renovados? Que el toque de Dios pueda venir a tu vida. Mientras cantamos, vamos a estar orando. Y si alguien más quiere pasar acá adelante, bienvenido eres. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad de que Dios llene tu corazón en esta mañana. Porque Dios busca una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Aleluya.